Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube, yo soy Nicolás. Hoy tengo el Duster actual y el futuro Duster 3. Este es el que tienen actualmente, este es el futuro Duster 3. Este es el que tienen actualmente y esta es la versión futura. Tenemos una versión más tradicional y una versión híbrida. Y sí, el híbrido finalmente llega al Duster, ya está en Jogger. Daré un pequeño resumen sobre lo que sucederá en este nuevo Duster, pero además esta vez los tendremos aquí para compararlos punto por punto en lo que se diferencian y también en lo que los une. En realidad podemos verlo. Ya son muy diferentes. Te daré la lista de detalles de todo lo que está evolucionando. Se han vendido 2.2 millones de Dusters hasta ahora. Esto comenzó en 2010. Se rediseñó en el 2017. Podemos ver el último rediseño. Aquí con esta parrilla 2.2 millones. Cada día sale 1000 de la fábrica. 1000 Dusters por día son exportados en el mundo. Hay un poco en todas partes. Hay en Europa, algunos en Sudamérica donde funciona bastante bien. En Francia ya vemos muchos. El Duster 3 se anuncia para la primera versión que será la más barata, esencialmente alrededor de los 20.000, empiezan por debajo de los 20.000, suponemos que alrededor de los 19.900, mientras que este rondaba los 16.000 cuando salió en 2010. La publicidad, creo, era de 11.990, lo cual era increíble. Y ahora, a partir de aproximadamente 16.400, no quiero equivocarme, pero eso es lo que es para el nuevo Duster. Se ofrecerá en 7 colores. En cuanto a los motores, tendremos la versión híbrida. Por lo tanto, 140 caballos de fuerza como tenemos hoy, motor de 1.6, luego tendremos el TCE 130 con un motor de 1.2 y también tendremos las versiones EcoG 100 con el motor de 1 litro, 100 caballos de fuerza y gas licuado del petróleo. También tendremos versiones de tracción en 2 ruedas y versiones de 4 ruedas, pero eso aún no lo sabemos, no lo han presentado. Siempre será una versión esencial extrema como el modelo que les presento en el canal o el de hoy. En cuanto al tamaño, hay muy poca evolución. 4,34 metros de largo, como siempre, 1,80 m y 1 de ancho, aunque así parece mucho más ancho, mientras que es casi del mismo tamaño que este, 1,66 m de alto. No hay mucha diferencia. Este parece casi más bajo. De hecho, tiene un aspecto muy diferente. En términos de formas, podemos ir hasta 21.7 centímetros. En este nuevo siempre tendremos en los 4x4 ángulos de ataque, que son bastante impresionantes, 31 grados en la parte delantera, 36 grados en la parte trasera, para que sea un todoterreno. Y les prometo que los llevaré a algún off-road y será muy divertido, como hicimos con el viejo azul en el canal. Lo disfrutamos. Para la versión híbrida, una batería de 1.2 kilovatios que también encontramos en los Clios, los coches del grupo Renault. Es el mismo motor de 1.6 con 94 caballos de fuerza. Más de los motores eléctricos que tienen 49 caballos de fuerza en electricidad, es suficiente para las pequeñas fases eléctricas que vamos a conducir. Muy bien, comencemos. Para lo que cambia en el frente, encontramos un poco las mismas parrillas en el centro, pero no son las mismas, la forma cambia aquí. Tenemos tipos de pequeños ganchos que se insertan aquí, tenemos líneas totalmente rectas. Aún se encuentran las bandas blancas en ambos lados. Pero esta vez solo las tenemos en una sola línea, aquí las teníamos en 2 líneas, agradables diferencias, una cámara en la parte delantera que encontramos aquí. Esta vez integrada en el centro del DC estaba mucho más abajo, integrada en la parte inferior de esta parrilla, a la altura de los bloques ópticos ya encontramos la firma I, que era un poco indicativa de lo que sucederá en Dacia. No 100% LED, LEDs para las luces de cruce y focos para las luces altas. Y el mismo principio con las luces altas, LED también. Para esto, la firma es un poco diferente. Aquí ya lo tenemos en 2 partes, aquí lo tenemos en 2 partes también, se divide un poco en el resto. Así que se hizo de una manera que todavía tienen una pequeña I en el interior, en negro. Y todavía tenemos Dacia escrito en el lado, y allí también lo tenía, pero mucho más discreto. Aquí afirmamos aún más la marca Dacia, así que esto es para todo lo que era esta pequeña parrilla. Aquí podemos ver que ya hay mucha evolución. Luego, si subimos un poco, tiene los amortiguadores en las 2 versiones.
Aquí podemos ver que encontramos un poco esta forma que también encontrábamos en el Sandero con el emblema que era Dacia. Esto parece un pequeño abridor de botellas. Encontramos esto, pero muy masivo, muy robusto, líneas muy tensas. Mientras que aquí no tiene nada que ver. Había delicadeza, era muy lindo. Era un poco el logo, pero recuerda que solo lo colocamos delicadamente aquí y lo pusimos en su bomba. Quiero que sea firme. Realmente tenemos la impresión de tener dos filosofías diferentes aquí, algo muy suave a algo muy masculino, muy poderoso. Luego subimos, tenemos un parabrisas que es diferente aquí, este es más corto también, más vertical allí. Ha sido mucho más alargado, igual algo más suave, más redondeado allí, cortamos un poco más. Algo que me gusta, hay un pequeño 4x4 aquí en el recorrido de la ventana. Me gustan estas cosas pequeñas. Así que luego encontramos allí arriba unas barras que son totalmente diferentes. Esta vez son negras, antes eran grises, así que teníamos un color diferente. Aproximadamente el mismo principio, siempre podemos ponerlas en transversal o en longitudinal. Luego bajamos al nivel de los retrovisores, así que aquí tenemos las protecciones en gris, el repetidor está incluido aquí, antes solo estaba aquí abajo. Un foco aquí, no es LED. Pequeños ahorros un poco por todas partes. Para los lados volveremos después. Volvemos ahora a la parte delantera. Vamos hacia abajo por encima de la parrilla, por lo que allí está pintado. También hallamos esta sección pintada. En ambos casos estaba pintado y luego encontramos lo que llamaban el esquí, la parte aquí. Entonces esta vez casi se ha convertido en un parachoques, era un poco más discreto, pero ya tenía un estilo bastante agresivo. En realidad, al comparar con el pasado, todo se ha vuelto hermoso. Encontramos faros antiniebla en cada lado. También en los lados, allí, podemos ver grandes cortinas de aire que no existían en absoluto en esta versión. Eso permite jugar un poco con el coeficiente de penetración en el aire, el SCX, que permite a las cortinas de aire en el lado guiar mejor los flujos de aire. Después, a medida que nos alejamos, observamos que el lugar se ha expandido, otorgándole más robustez al plástico en la parte inferior y todas las formas del plástico allí. Las formas no son lo que parecen. Tenemos la impresión, pero no sé si has visto ese tipo de perros o caballos musculosos. Por un lado, parece retratar a un fisicoculturista musculoso, mientras que allí da la impresión de delicadeza, como una amable señorita, y allí como un malvado señor. Es totalmente diferente. Luego, a nivel de esta parte, retomamos un poco el mismo principio que descendía, así que aquí desciende y esta vez tenemos una hoja aquí que es mucho más prominente, realmente mucho más baja, aún nada que ver. La placa está posicionada aproximadamente al mismo nivel, así que tal vez un poco más alta en las versiones que en esta. En esta encontramos el gancho de remolque en este lugar, las luces antiniebla en cada lado, los pequeños sensores de estacionamiento que también se encontraban en el antiguo, allí estaban al lado. Podemos encontrar uno en el lateral y otro más al frente, mientras que este no existía antes, por lo que podríamos tener un poco más de precisión para estacionar. También allí teníamos la moldura que sobresalía un poco del capó. Aquí está realmente alineado directamente, es verdaderamente diferente. ¿Qué piensas de la parte delantera? ¿Cuál prefieres? Les mostraré el frente y luego la parte trasera. Veremos los lados juntos poniéndolos uno al lado del otro. La parte trasera, una vez más, no tiene relación, aunque podemos reconocerla de manera algo rudimentaria. Empezamos con la antena. Aquí es más grande, igual que en el Sandero. Les había mostrado el pequeño detalle con el Sandero Stepway. No fue con el Sandero Stepway. Fue con el Sandero ST65 frente al Duster. Ahí hay una antena muy delgada, solo metálica. Después bajamos a los soportes, muy finos y pequeños, no demasiado prominentes, pero integrados directamente detrás del vidrio de este lado. En este lado la luz de freno está bien integrada directamente en este soporte y es mucho más robusto. Tiene formas muy lineales. Vemos una parte de plástico aquí que no existía antes, por lo tanto aporta aún más estilo. Eso también afecta a la aerodinámica. Tenemos una ventana tintada. Aquí también tenemos la ventana tintada, pero esta está más inclinada, mientras que la otra estaba más recta. Le da un estilo coupé. Para los limpiaparabrisas, creo que son exactamente los mismos. Solo que este es un poco más nuevo. Luego bajamos un poco. Los emblemas de Dacia tienen un pequeño relieve. Aquí tenemos una versión realmente plana. Yo creía que era exactamente igual, pero en absoluto el relieve es muy diferente. Luego encontramos esta barra que estaba allí.
Seguimos el mismo estilo, una parte en plástico. Encontramos una cámara de visión trasera. Aquí también encontramos la cámara de visión trasera, el pequeño botón para abrir la cajuela también. No estaba tan seguro. Aquí se encuentra Duster, con esta calcomanía un poco áspera. La tenemos de este lado, pero esta vez ha pasado de gris claro a negro. Y luego incluso tenemos la pequeña insignia de híbrido, ya que tenemos una versión híbrida. Podemos ver que las cajuelas no se ven iguales. Aquí es mucho más recta. Allí era más redondeada. La diferencia es más sutil aquí, pero la situación sigue igual. Esto es más discreto aquí, pero seguimos igual con este pliegue que existía aquí. Luego, en la parte trasera, allí es lo mismo. Parece que comió mucha proteína. Este fue al gimnasio. Algo muy fuerte siempre, el esquí. No veremos ningún color negro aparente debajo y tenemos sensores allí. También teníamos dos aquí que no estaban necesariamente muy bien integrados. Allí es directamente en el plástico, y este plástico es un plástico específico que se llama Starkle, que se puede ver con un pequeño pigmento blanco que hay dentro y es debido a los materiales reciclados. Y luego igual, esta parte está muy trabajada, encontramos muchísimas piezas bam, 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 un poco por todas partes, lo encuentro bastante impresionante. Luego vamos a hablar de los bloques ópticos. Así que si viste el video con Clemens, ella decía que sí, no era muy impresionante y eso era lo que arruinaba un poco esta versión. Mientras que aquí lo integraron bien, tomamos otra vez la forma de I para separar las intermitentes, por lo que teníamos focos aquí. También encontramos focos de este lado. La luz que se ve siempre proviene del foco, no de un LED como podría parecer. Aquí teníamos la misma forma, pensábamos que era LED, pero creo que también es un foco. Sea lo que se llama, está muy bien hecho. Pero es seguro que son focos. En cuanto al volumen de la cajuela, ahí apreté un pequeño botón, se abrió. En términos de cajuelas, esta parecía mucho más ligera. Es impresionante, parece que esta es mucho más ligera. En términos de acabados interiores, es muy plástico, pero se puede ver que tiene pequeñas cosas llamadas clips, por lo que tenemos accesorios como este, por ejemplo, con una lámpara que puedo poner y puedo fijar un poco por todas partes. Hay tres cosas en un lado y una aquí, es lo mismo, hay un pack slip. Hice un video dedicado a eso, así que es mi colega quien lo tiene ahora, pero tenemos muchos pequeños accesorios que se pueden poner así, como el pack slip o incluso el portaequipajes. Avanza, me apoyo en él, no hay freno de mano que está posicionado. En cuanto al volumen, ganamos un poco, recuerden los que vieron el video, más 6% de volumen de cajuela, 472 litros, así que esta es la versión híbrida. Es un poco menos, no tengo el valor exacto, solo sé que en la versión 4x4 serán 344 litros. 472 para las versiones normales de gasolina. Para este lado, un 6% menos, pero ya me conoces, puedo entrar sin problema, podríamos ser dos aquí, así que lo mismo, teníamos unos 450 litros. Y de este lado tenemos el umbral de carga al nivel del piso si queremos, tenemos el piso que se puede bajar o simplemente quitar. También entro aquí fácilmente, entonces la cubierta ha sido removida, tenemos estos pequeños clips en el lateral e incluso un enchufe de 12 voltios justo aquí y todavía tenemos espacio. El asiento puede reclinarse en 2/3, un tercio de este lado, al igual que en la versión anterior, y cerramos. Escuchas el ruido, incluso en términos de ruido, no tiene nada que ver, las bisagras han sido retrabajadas, parece mucho más avanzado, así que vamos, como decíamos, de este lado encontramos un poco de escape aquí, de este lado solo tenemos un gancho aquí y las mismas luces, dos coches totalmente diferentes, y aquí puedes ver algo mucho más vertical aquí y redondeado allí, algo mucho más marcado y mucho más inclinado de este lado. E incluso a nivel de los parabrisas, creo que esta forma es mucho más brutal. Puedes ver los parachoques, así que era más lindo, sobresale mucho más robusto aquí. Y luego el contorno de los arcos de las ruedas, así que no teníamos de este lado que ahora encontramos aquí, que parece mucho más un vehículo utilitario deportivo moderno. Lo encontramos en casi todos los coches.
en toda la parte inferior, una parte plástica, con pequeños lugares donde está un poco hundido de este lado, también estas 3 huellas directamente, pero podemos ver que es bastante diferente esta vez, es un poco más marcado, aquí era más ancho. Sin embargo, podemos ver que tenemos una línea aquí que encontramos, pero que venía a bajar allí, trató de conservar un poco este aspecto en la parte trasera, con esta ventana aquí desplazada, en comparación con la otra, por lo tanto, el mango también esta vez directamente en este lugar, en la puerta que estaba antes colocado en la puerta aquí, es también una gran diferencia en este nivel y por lo tanto esta ventana trasera que estaba realmente desplazada y está más integrada y lo mismo podemos ver que esta vez realmente da la vuelta, mientras que allí había realmente un freno. En las barras podemos encontrar más o menos lo mismo, pero con barras totalmente diferentes, como esta vez. Están pintadas en negro, siempre tienen una pequeña curva bastante bonita, las antenas, por lo tanto, allí vemos bien la diferencia también. Luego de este lado encontramos una compuerta que podemos abrir directamente. Ahora eso es la gran ventaja. Por lo tanto, tenemos una versión de gasolina, una versión de gas licuado de petróleo, por lo tanto es una versión más larga comparada con antes, se ve mucho más cualitativa de este lado, mientras que la otra realmente hizo el asiento del conductor, ya no es necesario eso, podemos ver la diferencia allí. Tenemos rines de 17 pulgadas, esta vez creo que no digo algo malo en el antiguo Duster. Y luego algo que marca enormemente son estas partes allí, que es una parte que refuerza aún más el carácter de este Duster que ya existía aquí, que incluía en la versión 4x4, teníamos marcado 4WD que estaba anotado en este ahora marcado Duster y allí no había nada. Por otro lado, teníamos marcado Duster en las barras del techo de este lado no hay nada escrito. Por lo tanto, 2 estrellas han cambiado de lugar. Se ha movido allí abajo. Podemos notar también en este coche a nivel de diseño, podemos ver incluso que el capó allí realmente subió mucho más alto y que casi se alinea con la línea del cinturón aquí, mientras que antes estaba un poco menos marcado. Todavía tomamos este principio. Tenemos la impresión de que este es más bajo, mientras que son casi las mismas dimensiones, y el dispositivo podemos verlo. Es a nivel de la altura, son casi las mismas dimensiones. Sin embargo, el chasis ha evolucionado mucho. Entre este y este, los mangos también han cambiado. Para las puertas delanteras, mango tipo nevera, muy diferentes. Teníamos la cerradura aquí, mientras que ahora la cerradura está totalmente oculta, ya no tenemos esta pequeña parte metálica. Bueno, y si pasamos al interior, te llevo directamente desde mi punto de vista, redescubriendo muy rápidamente este y ver más en detalle el nuevo. Vamos allá, te llevo a redescubrir rápidamente la parte trasera de este. Es muy oscuro, pero la nueva cámara funciona bien. Los asientos se ven así durante el día. Puedes ver que teníamos pequeñas costuras de esta manera. Un asiento que estaba en una sola parte, los cinturones, y por otro lado el cinturón estaba directamente allí arriba. Entonces, eso realmente lo odiaba. Creo que no es práctico y no es bonito tampoco. Las puertas eran completamente de plástico, como vamos a encontrar también en el nuevo. Con solo la ventana aquí, un pequeño compartimento de almacenamiento, un altavoz según los kits. Teníamos 2 bolsillos en la parte trasera, pero buscamos, si teníamos la opción, creo que estaba en el Technopark, los 2 puertos USB tipo A en la parte trasera. Tienen algo muy simple con un pequeño túnel central aquí, y si abrimos la puerta allí en el interior, algo mejor acabado como en el Sandero, con estas partes en la parte superior un poco texturizadas. Sigue siendo de plástico duro, realmente en todas partes. La ventana aquí con el modo automático, por lo que si presionamos completamente se va hasta el fondo. El asiento también ha cambiado, pero sigue siendo de una sola pieza. Sin embargo, los asientos, como podemos ver, hay un efecto jean que me parece realmente bonito. El tercer cinturón ha pasado directamente en el asiento. Eso es una verdadera ventaja. Los reposacabezas también han cambiado y, por cierto, para aquellos que estén interesados, voy a hacer un video. Tenemos conexiones USB que podemos encontrar ahora en tipo C, así que ahora modernizado el pequeño clip aquí para que podamos ver que evoluciona mucho.
Tenemos aquí también un túnel central. Encontramos los bolsillos en la parte trasera de ambos asientos. Los reposacabezas se ven así. Todavía no hay techo solar o acristalamiento. La iluminación en la parte superior, las manijas para todos excepto el conductor. Podemos ver que es súper profundo allí en la parte superior y allí esta manija que les muestro. Luego la parte delantera verán, así, igual el asiento que estará en 2/3, 1/3 siempre top tether, fijaciones ISOFIX en ambos lados. Tenemos algo francamente un poco más agradable. Incluso a nivel de la puerta, cuando miramos esta puerta comparada con esa, la otra parece un poco más moderna, también era más redondeada en comparación con la que tiene un poco más de estilo con el coche. Vamos al frente, sus manijas aquí. Aquí está bastante bien, teníamos un pequeño reposabrazos de 6 milímetros. Con costuras, botones para ventanas y espejos, manija similar a la parte trasera, pequeña insignia, tapa para gasolina, asientos con calefacción y tapetes Duster. Doble pedal ya que era una versión Efficient Dual Clutch, así que 150 en esta versión con el Duster marcado en los asientos. Con este efecto texturizado aquí en el interior también teníamos bolsas de aire laterales, pequeño reposabrazos aquí. Seguíamos teniendo un freno de mano ya que era la plataforma anterior, aunque tuviéramos la caja de cambios automática y el Dacia, siendo versiones rediseñadas, con las letras en el centro con los volantes antiguos. También el velocímetro que todavía estaban con una aguja, no teníamos un velocímetro digital. Pero todavía teníamos una pequeña pantalla en este lado. Se inicia normalmente, no estoy seguro si todo se inicia inmediatamente. Con la unidad de aire acondicionado que se veía así, verán que esto ha evolucionado bien. Un poco de bajo costo en este coche comparado con un Sandero, aún podíamos ver la diferencia y esta vez te llevaré a descubrir el nuevo estilo que te decía antes. Ahí la letra se parece a esto y aquí es blanco por todas partes, mientras que aquí es blanco solo en la parte superior y aquí tenemos un pequeño marco para dar un poco de relieve, pero diferente a este. Así que vamos al interior, las nuevas manijas. Y aquí vamos a ver que realmente hay mucha diferencia. Así que, por favor, deja de sonar. Creo que no arrancará porque no tiene batería. Te mostraré directamente con el otro allá si puedo para mostrar la pantalla. En la puerta también vemos una gran diferencia y más con la parte azul aquí, que recuerda que es el interior con la I. La ITA la encontramos en todas partes. De hecho, me gustaría saber a qué corresponde esta I en Dacia. ¿Por qué hay una I y no una D como Dacia? Luego encontramos partes mucho más modernas en las ventanas y los espejos retrovisores. Así que podemos ver que es más compacto. Esta parte es rediseñada como en la parte posterior, con por supuesto todo en plástico. Aquí, esta vez, ni siquiera tenemos imitación. Todo eso también está en plástico. Los altavoces están aquí si tenemos la media nav, pero tenemos más espacio aquí, a lo largo de la puerta. En este lado aquí, no tenemos el botón para la gasolina, ya que se abre directamente, los asientos se ven así. Por lo tanto, vemos una gran diferencia. Tiene el logo de Dacia escrito directamente aquí. Aquí siempre este tipo de jean, también en la parte inferior, vemos que siempre tenemos los asientos bastante abiertos a la altura del asiento y el respaldo. Esto es característico del Duster. El freno de mano ahora está aquí. Acabo de poner el freno de mano. Siempre 2 pedales porque aquí estamos en una versión híbrida con el pequeño selector aquí. Entonces eso lo quito porque son vehículos de preserie. Coches que no funcionan, siempre tenemos eso. Esto será, en mi opinión, para ayudar a la conducción y demás. El botón de eco aquí que frena un poco el coche, la intensidad de las luces y el botón ESAB para poder conducir en eléctrico un poco más adelante. El volante es más moderno, ya no está escrito Dacia, tenemos el logo directamente, podemos ver los modos, ya sea regulador o limitador. No hay modo adaptativo todavía en este, tal vez sucederá un día, y ajustar más lento o más rápido las velocidades, reiniciar y la lectura de las señales. Me parece, si no me equivoco, servirá para navegar por los menús. He hecho un pequeño video sobre eso. El comando de voz, tomar una llamada. Detrás encontramos los mismos controles. Las pequeñas luces de los faros que funcionan bien. Las intermitentes en los lados. Tenemos la luz alta completa, un modo automático. Lo reactivé, silencio,
Ok, está bien, no hablo más. Así que esta vez tenemos una pantalla sin aguja, es pantalla completa. Aquí tenemos 3 niveles con 3 pantallas diferentes. En este lado tenemos los limpia parabrisas y una pantalla, dice Duster, adentro en esta parte plástica. También aquí las rejillas de ventilación son mucho más estilizadas. También con esta forma de I que se repite aquí. Y los controles de clima como los que podemos encontrar en Renault, mucho más modernos. No recuerdo si es el Zoe el que tiene eso, o incluso los nuevos Megane E-Tech. El aire acondicionado tiene controles para ajustar la temperatura, más caliente o menos caliente. Apagado, desbloqueo del vehículo, las advertencias justo aquí, un poco más abajo. Podemos ver las tarjetas. No sé si serán realmente esas. Podemos ver Duster, estos son los modelos de preserie que tenemos. Incluye un enchufe de 12 voltios, 2 puertos USB tipo C y un nuevo selector mejorado. Conduce hacia mí, incluso tiene un modo B por ser una versión híbrida. El modo de estacionamiento, así que me gusta el freno de estacionamiento aquí cuando queda batería y retroceder hacia adelante, un pequeño espacio para almacenamiento. Aquí se ve así y aquí tenemos más almacenamiento con un reposabrazos. Este es fijo y espumado en esta parte. En la parte superior encontramos un espejo retrovisor. Los bordes son finos. Podemos ver que ha sido elevado al máximo. Creo que no podíamos elevarlo más. Es realmente al milímetro y ahí tenemos luces, no está funcionando, como ya no tenemos batería y el botón SOS, el parasol sin iluminación y donde poner el ticket justo aquí y esta nueva textura en el techo que es muy agradable y que hace que el coche mucho más cualitativo, también aquí es lo que parece, y la guantera que siempre es tan profunda. Esta es una de las grandes ventajas de Dacia. Creo que podemos poner 2 botellas de 1,5 litros aquí. En la parte superior encontramos altavoces ahí directamente dentro con rejillas de ventilación aquí y todo a lo largo. Aquí se puede ver el pequeño 4x4 que está subiendo, que quiere tratar de subir allí. Así que, ¿qué te pareció este frente a frente? Me hizo feliz de ser capaz de tener tanto para comparar realmente las versiones antiguas a las nuevas. Vemos realmente las diferencias y que este Duster no tiene realmente nada más que envidiar a este. En mi opinión, si este fue un éxito de ventas, creo que no debería dejar de serlo con esta nueva versión. Ya son millones de personas viendo mis videos. Gracias de nuevo, gracias a los que se suscriben, que dan fuerza al canal. Ya somos más de 100,000. No duden en suscribirse para las pruebas y sobre todo para no perderse lo que seguramente seremos los primeros en el mundo en hacerles la prueba. Bueno, seguramente seré uno de los afortunados en el mundo. Gracias a Dacia de nuevo por invitarme en cada ocasión a presentar sus coches. Así que el pequeño pulgar azul así, no dudes en suscribirte y comenta cualquier idea que tengas para contenidos relacionados con Dacia y si te gustan los Dacia, escribe en los comentarios qué te gustaría que hiciera. ¿Te interesaría que probáramos modelos antiguos frente a nuevos en la carretera? ¿U otras comparaciones con Clemens? Como cuando comparamos el Sandero con el Duster o del más barato al más caro? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto para un próximo video. Muy bien, adiós.